Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Criptominero Tech. El día de hoy les quiero hacer mención acerca de los resultados de todas las pruebas de testeo que he estado haciendo. Y bueno, yo solamente les traigo aquí algunas conclusiones. La verdad es que hay muchísimos videos por ahí en la red, en YouTube, que bueno, tratan de explicar precisamente cuál sería la mejor configuración para tratar de sacarle el máximo provecho a lo que viene siendo el microprocesador, la memoria RAM que uno tenga en su equipo y todo esto, ¿no? Entonces, fíjense bien, vamos a partir de una premisa y yo creo que aquí está la clave para poderle sacar el mayor provecho, ahora sí que al equipo, como repito, al equipo que cada uno tenga. Y me queda claro que bueno, en algunos casos no va a haber mucho margen de maniobra, es decir, a lo mejor muchos de ustedes pues solamente van a poder plotear con los recursos que tengan, eso está más que claro. Pero bueno, sí quiero que sepan que bueno, hay una forma 100% eficaz de poder maximizar lo que viene siendo la tasa de ploteo o el índice de ploteo, que es decir, la cantidad de plots que pueda sacar uno por día. Y esto no tiene tanto que ver, fíjense, con lo que viene siendo la capacidad de software como tal. ¿A qué me refiero con la capacidad de software? Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, teniendo ciertas especificaciones del microprocesador y de lo que viene siendo la memoria RAM, siguiendo ciertas reglas, uno puede decir, bueno, voy a hacer tantos plots en paralelo. Un ejemplo, cada plot consume 4 GB de RAM aproximadamente, y bueno, y 2 hilos, ¿no? Al menos en la primera fase del ploteo, que es hasta el 31% básicamente. Y esta primera fase, que es multihilo, es donde uno puede ponerle al plot. O sea, cuando uno va a hacer el plot, uno puede ponerle, por ejemplo, 2 hilos, o le puede poner 3, 4, 5, 6, dependiendo la capacidad del procesador que uno tenga, obviamente, ¿no? Y de los plots en paralelo que se vaya a ocupar. Pero un ejemplo, si yo tuviera ahora mismo, por ejemplo, un microprocesador que tenga, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo sé que no hay esos microprocesadores, pero solamente es con el tema del ejemplo. Si vamos a poner un microprocesador de 10 hilos, ok, si tenemos un microprocesador con 10 hilos, y yo quiero poner, por ejemplo, lo que vienen siendo 5 plots en paralelo, fíjense bien, si yo le doy le pongo, cuando yo me meta aquí, por ejemplo, vamos a ponernos aquí, añadir una parcela. Si yo me meto aquí a la cantidad de parcelas, le pongo aquí en paralelo, le pongo cantidad de parcelas y le pongo 5. Si yo tengo 5, ¿no? Entonces, si yo me voy a esta parte de acá, ¿sí? Como pueden ver, yo aquí solamente puedo dejarle 2 hilos. ¿Por qué? Porque les estoy comentando que mi microprocesador solamente soporta 10 hilos. Si yo aquí le pusiera, por ejemplo, 3 hilos, vamos a ponerle que yo le ponga 3 hilos, serían 3 por 5, que son 5 plots los que estoy poniendo acá, serían 15. Entonces serían 15 hilos que yo requeriría. Obviamente que no, el microprocesador no va a dar, lo que va a pasar es que se va a atorar el proceso, se va a tildar la máquina y bueno, básicamente se va a echar a perder todo, ¿no? Entonces, obviamente eso no hay que hacerlo. Entonces, yo, sin embargo, bueno, aquí regresamos, le ponemos 2 hilos. ¿Qué pasa? Fíjense bien. Acá cuando se va uno a selección de disco temporal, a lo que viene siendo la selección del disco temporal, uno tiene, si yo me pongo acá, por ejemplo, le pongo disco temporal y yo le pongo aquí este disco, miren que este disco tiene, por ejemplo, es de 1 tera. Desde ahorita obviamente no, pues no podría poner yo lo que vienen siendo, ¿cómo se llama? 5 parcelas en paralelo. ¿Por qué? Porque simplemente un disco de 1 tera solamente me soporta 3 parcelas, por lo tanto habría cuello de botella y también pasaría lo mismo. O sea, no se va a corromper el proceso, se va a tildar y no va a pasar nada. Entonces,
Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a poner un ejemplo muy práctico. Se los voy a poner ahorita con, por ejemplo, con las especificaciones del equipo que yo tengo. Vamos a poner 3 parcelas. Sale, fíjese bien, vamos a poner 3 parcelas. ¿Sí? Le vamos a poner en paralelo. Vamos a poner en paralelo. Y acá le vamos a dejar así la configuración por defecto, 3390 megas. Le vamos a poner 2 hilos. Y en teoría vamos a poner, yo tengo un microprocesador que es de 24 hilos, entonces voy sobrado. Entonces sin mayor problema yo le puedo poner aquí, incluso le puedo poner 4, le puedo poner 3, 4, hasta 5, ¿no? ¿Sí? Le puedo poner hasta 5, ¿por qué? Porque por ejemplo, 3 por 5, 15 y repito, tengo 24 hilos, entonces no hay problema, ¿no? Le puedo poner 6, hasta 7 le puedo poner, 3 por 7, 21 hilos, ¿no? Entonces no hay problema, pero bueno. No vamos a hacer así. Le vamos a poner este ejemplo donde miren, si yo agarro y me meto, le pongo crear 3 parcelas en paralelo, le voy a poner un retraso de delay de 155 minutos, que más o menos es lo que me tarda la primera fase con estos 2 hilos, ¿sí? Vamos a poner 155, perdón, serían 155 minutos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Fíjense bien, es la parte importante. Cuando uno selecciona el disco temporal, tú estás seleccionando un disco físico, ¿verdad? Quiero que sepan algo en relación a los SSDs. Si yo, les repito, selecciono este SSD que tiene 953 gigas, obviamente yo meto 3 plots, me van a entrar perfectamente. Ahorita estoy ploteando, obviamente está lleno, ¿no? Normalmente estaría vacío y obviamente cabrían. Estoy poniendo un ejemplo, pero para que logren comprender, a ver, vamos a suponer que está vacío, entonces yo ahorita le quiero dar seleccionar carpeta, o sea, al disco temporal. Si yo le doy seleccionar, ¿qué va a pasar? Que esas 3 parcelas que yo estoy haciendo, metiendo, o sea, yo estoy mandando la orden al software, por eso les decía, es un problema y un tema más de software que de hardware. Y se los comento así porque precisamente con hardware podemos tratar de resolver los cuellos de botella y con hardware podemos optimizar la velocidad de ploteo. Y ahorita les voy a decir cómo y dónde está la clave, pero necesito darle todo este preámbulo pues para que tengan las bases y puedan entender o comprender el porqué de lo que les voy a decir, ¿no? Entonces fíjense bien, vamos a poner, yo le doy aquí seleccionar esta, sale, que no le voy a seleccionar porque no voy a mandar la orden porque ya le digo que es un ejemplo, pero vamos a poner que aquí en este disco temporal yo le mando, ok, y ya en disco definitivo obviamente selecciono disco duro, ¿verdad? Este disco duro que no lo voy a seleccionar, repito porque ahorita ya estoy ploteando, nada más es el ejemplo, entonces está bien, ok, fíjense bien. Cuando nosotros estemos, fíjense, cuando nosotros ya tengamos seleccionado el disco temporal aquí y nosotros le pongamos crear parcela, ¿qué va a pasar? Si nosotros nos va a aparecer esta interfase, ¿sí? Nos va a aparecer esta interfase y lo que va a pasar es, fíjense bien. Fíjense bien, les quiero que vean una situación. ¿Sí? Fíjense bien. Ahorita olviden este porcentaje. Quiero que olviden este porcentaje porque yo estoy ploteando, repito, es solamente un ejemplo. Voy a subir ya cuando yo lo vaya a hacer de a veras. Pero para eso, ahorita les digo por qué no lo estoy haciendo todavía, porque necesito que me lleguen unos adaptadores para poder hacer todo esto. Fíjense, vamos a poner que ahorita yo le di crear parcela. Recuerden la imagen previa donde donde estaba yo crear plot, seleccioné el SSD de 1 tera y le estoy metiendo 3 en paralelo con un delay de 155 minutos con 2 hilos y los 4 GB de RAM. Ok, sale. Yo le doy crear parcela. En automático, aquí me va a aparecer de esta parcela, me va a aparecer sembrando en 0%. Y esta parcela y esta parcela me van a aparecer aquí, donde dice sembrando me va a poner en cola.
¿sí? Y en cola. ¿Qué significa en cola? Significa que obviamente todavía no está esta parcela que yo mandé la orden al software para que se ejecute y se empiece a sembrar, todavía no se está sembrando porque está en cola. Ahora, la pregunta es ¿cuándo va a empezar a subir ese porcentaje? Es decir, que ya empieza a llegar a 1%, 2%, o sea, es decir, ¿cuándo se va a empezar a sembrar esta segunda parcela? Pues obviamente hasta que esta primera parcela, ¿verdad? Que se está sembrando llegue al 31%, que hipotéticamente, básicamente va a ser los 155 minutos que yo le dé, ¿sale? Puede ser que yo le dé a lo mejor 60 minutos. Si esta parcela va al 20%, no importa, a los 20 minutos esta parcela se va a habilitar y va a empezar a sembrar. Pero lo ideal, pero bueno, aquí ya entra otro tema que sería como para un video aparte. Simplemente lo que les quiero dar a entender es que normalmente el delay que nosotros dejemos programado es el tiempo que va a durar entre que se empiece a sembrar una parcela y cuando esa parcela que se está sembrando llegue a los minutos de delay que se configuró, automáticamente habilita la siguiente parcela que está abajo, ¿sí? ¿Sí? Porque aquí estamos hablando de que hay una cola, aquí hay una cola, por ejemplo, estoy mandando 3 en paralelo, pero solamente una se está sembrando y solamente estas 2 parcelas quedan en cola. O sea, realmente no estoy sembrando en paralelo. Para que yo esté sembrando en paralelo, realmente necesito que pasen los 155 minutos de que se empezó a sembrar la primera y automáticamente empieza esta a correr 1% y así se va. Cuando esta segunda llegue a los 155 minutos, obviamente esta ya va a andar a lo mejor en el 70%, 80%. Esta va a llegar al 31% más o menos, que es lo estipulado. Y va a liberar esta que dice en cola va a aparecer también sembrando y va a empezar al 1%. Entonces, es decir, como ven, hay un desfase que tiene que ver con un tema de software. Es decir, el software no te permite que tú cuando seleccionas un disco a donde quieres crear las parcelas en paralelo, solamente te va a habilitar inicialmente una parcela, una, y las otras demás que se van a hacer en paralelo, estoy hablando de ese disco SSD seleccionado, se van a empezar a correr hasta después del delay. Entonces ya ahí estamos perdiendo. Realmente en paralelo, de paralelo no es tanto paralelo, es como semi paralelo, ¿no? Un semi, porque realmente sí se hace en paralelo, pero hasta con ciertas reglas y hasta después de cierto tiempo, que es con el delay que le vamos a dejar. Entonces, ese delay, ¿por qué se deja? Ese delay se deja por el tema que tiene que ver con que como la primera fase es donde se ocupan más recursos y es la multihilo, si uno trata de poner como que no sé, un delay, no sé, de 5 minutos y que en 5 minutos empiece esta y luego en 5 esta, o sea, a los 15 minutos ya estamos ploteando estas 3, obviamente ahí ya el tema, entra el tema de que, pues obviamente, ¿cómo le diré? Se puede sobresaturar un poco el procesador. No tanto porque el procesador no tenga la capacidad, sino le digo, el procesador tiene 24 hilos, no habría mayor problema. El problema es de software, y el software hace que se forme un cuello de botella donde permita que al estar en este mismo, estoy hablando fíjese, en este mismo disco, en este mismo SSD, obviamente no dé las velocidades adecuadas y aptas, porque a ver, tienen que saber ustedes que un disco SSD tiene una capacidad de escritura que yo les voy a decir, para este es algo muy técnico, pero bueno, para este caso en particular, el SSD que yo tengo de 1 tera tiene una tasa de escritura de 3000 megabytes por segundo, o sea que vienen siendo 3 gigas por segundo. Entonces, si yo estoy nada más sembrando en este disco en la primera fase, es obvio que todos los recursos de mi SSD, o sea, la tasa de escritura de los 3000 megabytes por segundo se van a ir todos concentrados a este plot. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a habilitar ¿qué va a pasar? Mi SSD tiene que dividir su tasa de escritura en 2 plots. Por lo tanto, va a tirar 1500 megabytes, ¿sí? O 1.5 gigas por segundo en este plot y 1.5 gigas a este plot. Y eso en automático va a hacer que el rendimiento en cuanto a la velocidad de la creación del plot
pues se reduzca. ¿Por qué? Por el tema que tiene que ver con la limitación, en este caso del hardware, que tiene que ver con el SSD, que solamente tiene una capacidad de escritura limitada a 3000. Y si yo obviamente quiero meterle, por ejemplo, ya los 3, entonces me va a escribir aquí a una velocidad de 1000, de 1000 y de 1000. Entonces, si ustedes ven, al crearlo en paralelo, por temas de software que tienen que ver con el software de Chia en particular, desde allí obviamente va a haber una limitación. Y también, si a esto aunado a un tema de hardware que tiene que ver con las limitaciones de la velocidad de escritura del SSD, en automático también va a bajar. Esto quiere decir que si yo solamente, por ejemplo, le dejo 2 hilos y solamente siembro esta parcela, es muy probable que en 130 minutos me termine la primera fase. Pero si yo tengo ya esta y esta y esta creando al mismo tiempo, la primera fase se me puede ir a 250 minutos fácilmente. ¿Por qué? Porque la tasa de escritura de SSD que estoy ocupando para estos 3 plots obviamente van a estar capadas, van a estar limitadas por el tema de que el SSD tiene 3000 y tiene que repartir 1000, 1000 y 1000. ¿Sale? Entonces ese es un concepto que yo quería que de entrada pudieran tener para que puedan entender lo que sigue. Ahora bien, lo que sigue es lo siguiente: ¿cómo podemos resolver este cuello de botella que tiene que ver con la mezcla de problemas en la limitante del software y de hardware? Bueno, esto lo podemos resolver de manera muy sencilla, pero que se requieren ciertas condiciones y sobre todo pues se requiere tener el recurso, ¿no? Ahí les va. Fíjense bien, yo les ponía el ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, aquí por ejemplo, vamos a poner, yo le doy aquí crear parcela. Le doy aquí crear parcela. Vamos a ponerle 2 parcelas. 2 parcelas. Y vamos a dejar la configuración, le vamos a dejar en paralelo. Y le vamos a poner un delay ahí vamos a ponerle un delay de 155 minutos, que es más o menos lo que tarda con 2 hilos. Y bueno, 2 hilos, todo lo demás queda igual. Y fíjense bien, aquí es donde viene la parte clave. Y donde vamos a poder optimizar tanto los recursos del microprocesador que tengamos, es decir, la capacidad de hilos que tenga nuestro microprocesador, sin que tengamos que depender de la tasa de escritura precisamente de un SSD. Y esto lo vamos a comenzar ¿cómo? Con más hardware. ¿Cómo? Teniendo y metiendo la mayor cantidad de SSDs posibles a lo que viene siendo nuestro equipo de ploteo. Muy fácil. Un ejemplo. Si yo aquí le meto, por ejemplo, le quiero meter cantidad de parcelas, vamos a ponerle 5 en paralelo. Entonces yo le pongo aquí seleccionar SSD. No, 5 no, le vamos a poner le vamos a poner 3 porque recuerden que mi SSD vamos a ponérsela más fácil. Vamos a meterle 5 plots. Si damos 5 plots y vamos a asumir que mi SSD es de 2 teras. Se la vamos a poner más fácil. Y yo selecciono aquí y me vengo acá al SSD y vamos a poner que este SSD sea de 2 teras. Y como es de 2 teras, obviamente le da para poder soportar 5 en paralelo sin ningún problema. Bueno, entonces solamente es el ejemplo. Ok, ya lo selecciono. Selecciono mi disco definitivo también, ¿verdad? Aquí lo selecciono. Ok, va. Y le doy acá. Le doy crear. Acá abajo. Acá le doy crear parcela. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues aquí lo que va a pasar. Lo que va a pasar es esto. Si yo le doy crear con un solo disco SSD de 2 teras, le doy crear 5 parcelas, me va a aparecer esta sembrando y estas 4 me van a aparecer en cola. Me van a aparecer en cola. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que obviamente esta llegue a los 155 minutos y lo mismo que ya repetí, Entonces va a haber un desfase de más de casi 3 horas. 160 minutos son 3 horas.
más o menos. Entonces, y después de estas otras 3 horas y así, entonces se nos va a prolongar todo mucho y no vamos a poder hacer muchas parcelas, o sea, por día, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Primero, tienen que tomar en cuenta que además, fíjese, si a ese SSD le meten 5, va a llegar un momento en donde esa velocidad de escritura de 3000 megabytes por segundo se va a distribuir en los 5 y a lo mejor les va a tocar 4, les va a tocar como serían como 7 por 4, 6 por 5, 30. Ajá. Le va a tocar como 600 megas por segundo a cada parcela. Y eso va a hacer que el proceso de la creación de mi parcela hasta que llegue al 100%, obviamente se demore más. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer en paralelo 5 plots en un disco SSD que tiene de entrada nada más una velocidad de escritura pues a 3000, y obviamente pues eso va a repercutir en la velocidad de ploteo. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este cuello de botella y poder hacer que todo vaya fluidamente? Se los voy a poner muy fácil. Si yo logro adaptar, por ejemplo, 5 discos SSD de 1 tera a mi máquina, o sea, 5 SSDs de 1 tera, 5, ¿qué va a pasar? Pues muy fácil. Me vengo yo aquí a crear parcela, le pongo aquí crear, le puedo poner en paralelo, añadir en cola, como sea, ¿no? Crear en paralelo, porque le ponemos una, y de ahí me pongo aquí de delay, pues no le pongo nada, porque pues como nada más voy a poner una, no necesito que se inicie en paralelo ninguna otra parcela después de la primera fase. Y luego aquí selecciono un disco SSD. ¿Y qué va a pasar? Mi SSD va, si yo lo selecciono para esa sola parcela, la velocidad de escritura de los 3000 por segundo se me van a ir a esa parcela. Y esa parcela me va a ir bien rápido. Y yo ya hice la prueba. Y creando, y con 4 hilos, yo logro hacer una parcela en 5 horas 20 minutos. O sea, en 5 horas 20 minutos se hace una parcela, ¿sí? Pero obviamente cuando dejamos nada más todos los recursos de la velocidad de escritura del SSD para una sola parcela y no metemos 2 o 3 o 4 en paralelo en ese SSD. Entonces, de esa manera vamos a optimizar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo selecciono, ¿verdad?, temporal, luego el definitivo acá, le doy crear parcela y me vengo acá y me va a aparecer nada más, esta parcela me va a aparecer sembrando. ¿Por qué? Porque le estoy ejecutando una orden de sembrar parcela en un SSD, ¿verdad?, de una sola parcela, y va a empezar a sembrar y rápido va a subir 1%, luego 2% y así se va a ir. Si luego, entonces yo ahorita bien en mi máquina le quedan 4 SSD, entonces me vuelvo a ir aquí a crear parcela, ¿verdad? Le doy otra vez la misma, una parcela, el disco temporal, obviamente voy a seleccionar mi otro disco SSD. Por eso le decía yo que la clave está en un problema también de hardware. Es decir, si nosotros tenemos limitación en hardware en cuanto a la cantidad de SSDs, obviamente no, por más que le busquemos nosotros por medio de software, tratar de meter más en paralelo y todo eso, va a ser muy difícil, porque el software ya viene limitado por las fases que la primera fase es multihilo y todo este tipo. Y demás, porque si metemos 3, por ejemplo, en un SSD, pues esos 3000 de escritura se me van a repartir en cada plot y me va a quedar finalmente a una velocidad de 1000. Entonces realmente el SSD no va a estar explotando toda su capacidad en cada plot, sino lo va a repartir en los 3 plots. Cuando si lo hacemos, entonces vamos a poner, si yo repito esta operación, inmediatamente aquí selecciono crear en el otro SSD, ¿qué me va a pasar? Yo me vengo aquí y aquí me va a aparecer enseguida, sembrando. O sea, yo ya ejecuté una segunda orden de ploteo en otro SSD, que es un disco físico. O sea, físico, se está ocupando un espacio físico, no nada más virtual, ¿sí? Entonces, y si yo le doy a crear otra vez parcela y le doy seleccionar temporal, nuevamente acá me va a aparecer otro y acá. Entonces yo lo que voy a hacer, yo ahorita tengo adaptado 3 SSDs. Yo ahorita fácil puedo meter 3, o sea, crear de a 3 en cada unidad y me van a aparecer sembrando los 3. Y ahí sí entra el tema de, por ejemplo, yo le puedo poner, yo tengo 24 hilos, le puedo poner 6 por 3, 18.
le puedo meter 6 hilos e incluso me va a ir más rápido. Entonces, yo lo que puedo hacer es muy fácil. Le puedo meter a cada SSD de un tera, realmente le meto nada más 2 en paralelo, le dejo los 155 minutos para que obviamente al llegar ese se empiece a crear en paralelo, y entonces de esa manera yo puedo estar creando 2 plots. Una vez que el primero llega a los 31 minutos, de manera muy rápida, se empieza a crear el segundo plot, y la tasa de escritura de mi SSD se va a dividir nada más en 2, me va a quedar 1500 y 1500. Y de esa manera yo voy a lograr tener, por ejemplo, si yo meto ese 5 SSDs con solamente 2 plots en paralelo, yo metiéndole 3, le puedo meter, o sea, yo puedo meter, no, le miento, yo lo que le voy a meter a mi equipo, que puedo meterle 6 SSDs, le voy a meter 5 SSDs de 1 tera, a cada uno le voy a meter 2 plots, es decir, van a ser 10 parcelas, me van de a 3 hilos, son 3 por 5, 15 hilos, y luego en un SSD que tengo de 500 GB o de medio tera o 500 GB, le voy a meter nada más uno solito. Entonces voy a meter, me van a aparecer 6 órdenes. 2, bueno, la primera orden de 2, ¿verdad? En un SSD, luego otra orden de 2 de otro SSD, luego otra, y en cada una de esas órdenes siempre se va a estar ya sembrando el primero, ¿sí? Porque están en SSD separados, ¿sí? Y de esa manera lo que yo voy a obtener, o lo que en teoría voy a lograr, es, normalmente, fíjense, yo ya hice el cálculo, si yo siembro en un SSD, fíjense, en un SSD de 1 tera, con la velocidad de tasa de escritura de 3000, si yo meto solamente 2 plots en paralelo, a mí en 7 horas y media se me hacen los 2 plots. En 7 horas y media 2 plots sale. Pero si yo eso lo multiplico por 6, porque voy a estar ploteando en 6 SSDs, yo voy a llevar mi microprocesador al límite. Cuando yo esté en la primera fase, 6 por 6, 6 por 3, 18. Yo en la primera fase de cada uno de los que seleccione, de los 6 bloques, voy a seleccionar 6 bloques de tirada de 2 parcelas por bloque. Obviamente cada tirada en un SSD van a ser 6 SSDs. Entonces lo que yo voy a lograr es que voy a lograr obtener cada parcela me va a estar consumiendo 3 hilos, y como van a ser 6 parcelas, son 6 por 3, 18 hilos. Sale 18 hilos. Entonces, cuando termine la primera fase, automáticamente ya solamente las parcelas, cuando todo el resto de la creación de la parcela solamente utilizan un hilo de recurso. Automáticamente se me empiezan a crear las segundas parcelas, en las que están en cola pasan a crearse en paralelo. Esas me van a consumir 6 por 3 hilos, serían 6 por 3, 18. Y cada ahora quedan 18 hilos que se están ocupando, pero de estas 6 parcelas que terminaron su primera fase, van a quedar utilizando un hilo. Y entonces, si ustedes suman 18 hilos que me van a estar consumiendo las segundas parcelas, que están consumiendo 3 hilos en ese momento, más los 6 hilos que van a estar consumiendo un hilo cada una de las parcelas, que van a ser 6 parcelas que van a estar ya en la segunda fase, van a ser 24 hilos. De ese modo yo voy a hacer que mi microprocesador esté funcionando a su máxima capacidad, y teóricamente, hipotéticamente, no debe de haber cuello de botella y no debe de haber problema. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que yo voy a lograr sacar, en teoría, 6 son 2 plots por cada disco, serían 12. En teoría serían en 5 SSDs estaría ploteando de a 2, ahí serían 10 plots, y en un SSD nada más voy a hacer un plot, van a ser 11 plots. En 7 horas y media 11 plots.
¿Y qué pasa? Cuando termine de plotearse todo eso, vuelvo a tirar otra tira nuevamente de 2 en cada SSD, ¿sí? De 1 tera, que son 5, van a ser 5 tiradas. Y en el que es de medio tera o de 500 gigas, solamente le meto un plot y eso. Con esas configuraciones, ¿sí? Con la configuración de 3 hilos para que vaya un poquito más rápido. Y obviamente estaría llevando las capacidades de mi microprocesador al límite. Pero como les repito, la única manera de resolver el cuello de botella que tiene que ver con poder hacer o crear la mayor capacidad de plots sería eso, con tema de meter más hardware. Más hardware significa hacer que tu sistema operativo Windows, obviamente, y tratar de meterle más discos SSDs a tu máquina, para que obviamente cuando tú mandes la orden automáticamente se empiecen a crear los plots y sin ningún problema de retraso, porque obviamente el plot en la primera fase al menos solamente va a estar haciendo un plot, y al estar haciendo solamente un plot va a estar ocupando los 3000 de velocidad de escritura. O sea, la primera fase se va a ir rápido, en teoría entre 133 y 155 minutos tiene que quedar la primera fase en las 6 parcelas que están en cada uno de esos discos SSD, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el video. La verdad es que se prolongó mucho porque es algo bastante complejo de explicar. Digo, obviamente si estuvieran aquí cada uno de ustedes conmigo de manera muy rápida, yo se los podría explicar, porque ya estamos viendo de manera física aquí los SSD, la máquina, estamos estamos haciendo en tiempo real, bueno, crearlo y todo. Entonces voy a subir un video donde cuando yo, o sea, es decir, todo esto que yo ahorita se los estoy diciendo teóricamente, se los voy a volver a subir en un video, ¿sí? Pero ya grabando en tiempo real. O sea, yo voy a tener todo esto en cero. O sea, voy a tener, va a estar, nada más me van a aparecer las parcelas que estén farmeando, ¿verdad? Y prácticamente voy a tener 0 parcelas en creación. Y voy a empezar a grabar cómo voy a ir creando las parcelas en paralelo de A2 por SSD de 1 tera con 3 hilos, con todo lo que ya les comenté, y ustedes van a ver que aquí me van a tener que aparecer 11 parcelas, ¿sí? Y 6 parcelas van a estar sembrando en paralelo. ¿Por qué? Porque cada una de esas parcelas van a estar en un SSD diferente. Entonces, el cuello de botella se resuelve con hardware, ¿sí? A todo ese cuello de botella que hay de software, ¿sale? Entonces, aquí dejo el video, espero que les haya gustado. Disculpen que haya sido tan largo, pero la verdad es que había que explicarlo muy detalladamente. Espero que se haya entendido, comprendido. Si llegan a tener alguna duda o pregunta, dejen sus comentarios, por favor. Y bueno, nos vemos en el próximo video.